Hola amiguetes, voy a intentar a ver si consigo explicar desde mi punto de vista lo que sucede en el circuito de la bobina bifilar. Vale, bueno, aquí tenemos cómo yo he bobinado mi bobina bifilar. Mi bobina bifilar está hecha de aluminio adhesivo en el que he intercalado film dieléctrico. Entonces, por decirlo de una manera, tenemos la bobina A y la bobina B que se enrollan juntas alrededor de un eje común. Entonces, entre la bobina A y la bobina B hay un dieléctrico, ¿vale? Es un aislante. Por lo tanto, al ser una bobina bifilar, bifilar porque tiene dos conductores enrollados en el mismo sentido, posee una capacidad entre la bobina plana A y la bobina plana B. Hay una capacidad, ¿vale? Entonces, eh, la forma de conectarlo, ¿cómo es? Pues bueno, yo después de estudiar esto, porque bueno, esto yo empecé a analizar la bobina bifilar y a mí me gusta entender el porqué de las cosas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer que resuene una bobina bifilar? Pues entonces empecé a desarrollar los hipotéticos casos y bueno, llegué a estas dos conclusiones, ¿no? Aquí tenemos un circuito oscilante LC, ¿vale? Después dándole vueltas al coco, me vino esta idea, sigue siendo un circuito oscilante LC, y después, a partir de este conjunto, dije, coño, pues voy a intentar ver la manera de hacer que esta bobina y esta bobina, que su superficie convertirla en capacidad. Entonces ya me vino estas dos ideas. En esta primera idea, bueno, estos puntitos indican el principio y el sentido de enrollamiento de las dos bobinas, ¿no? Esta primera idea la analicé y la probé y básicamente actúa a modo de condensador. ¿Por qué actúa a modo de condensador? Pues en el momento que se produce el spark, bueno, imaginemos que metemos aquí una tensión de 5 kilovoltios, ¿no? Entonces, la bobina A, esta bobina A y esta bobina B. Esta bobina A, pongamos que se carga con deficiencia de electrones a un potencial alto negativo. Y esta con exceso de electrones y esta con deficiencia, ¿vale? El negativo y el positivo. Eh, ¿Qué pasa cuando se alcanza la tensión de ionizado en la bujía? Pues lo que pasa es de que hay una avalancha de electrones que va a pasar de esta superficie a esta otra, ¿no? Como es una bobina, pues va a haber una corriente que va a pasar desde este punto hasta este punto y va a avanzar en este sentido. ¿Qué pasa? Pues que aquí, en este caso, se crea un campo magnético y aquí se crea su contrario y como están pegadas las bobinas se anulan. Entonces, esto sería, en esta configuración, convertimos la bobina bifilar en una bobina no inductiva. Y como no hay inductancia y solamente hay capacitancia, solamente tenemos un condensador. Entonces, el siguiente paso lógico es esta otra. En esta otra, lo que hemos hecho es que hemos conectado el final de la bobina A con el principio de la bobina B. Entonces, cargamos, cuando cargamos la capacidad parásita, tenemos aquí un negativo, aquí tenemos aquí un positivo, o sea que esta bobina está cargada con exceso de electrones y esta bobina con deficiencia. En el momento que sube la tensión y salta el arco eléctrico hace de corto temporal, ¿no? Y conecta las cargas de la bobina A con las cargas de la bobina B. Como aquí hay un exceso y aquí hay una deficiencia, se crea una corriente eléctrica, ¿vale? Entonces esta corriente eléctrica, joder, puto aire, esta corriente eléctrica tiene un sentido. O sea, en este caso va
podemos decir que va de arriba hacia abajo, pasa por el Spark, que es el puente, pero aquí vuelve a ir de arriba hacia abajo. Entonces, en este caso, los campos magnéticos se suman. En este caso, los campos magnéticos se anulan, pero en este caso se suman. Entonces, en este caso, tenemos una capacitancia parásita entre la bobina A y la bobina B, y tenemos también una inductancia. Por lo tanto, aquí, en este caso, es donde hay oscilación. En este otro caso no hay oscilación porque, como he dicho antes, la inductancia de uno y la inductancia del otro se anulan. Se anulan porque están en oposición los campos magnéticos. En cambio, aquí están en adición. ¿Vale? Entonces, yo ya os digo, le he estado dando muchas vueltas al asunto y lo curioso de esta bobina bifilar es de que, así como el típico circuito LC, eh, tenemos por una parte el condensador, por otra parte la bobina, en un circuito LC el condensador adelanta 90 grados la intensidad y la bobina retrasa 90 grados la intensidad. Entonces, cuando le damos un golpe de energía, se crea una oscilación amortiguada, una oscilación que va cayendo, ¿vale? En este caso, que tenemos aquí, lo curiosísimo es de que la bobina bifilar, en un mismo elemento, tenemos la inductancia y la capacitancia junta en un mismo elemento. Esto es lo curioso de esta bobina, que por eso es una bobina auto-oscilante. Si se conecta de la manera adecuada, puede oscilar. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues bueno, aquí tengo un transformador de 3 kilovoltios, que tengo un diodo, y lo que hago es que primeramente cargo la capacidad parásita. Es decir, aquí le metería un positivo al final de la bobina A y le metería un negativo al principio de la bobina B. En principio estoy alimentando la capacidad parásita entre bobinas, ¿vale? La capacidad parásita. ¿Qué pasa cuando en el principio de la bobina A y en el final de la bobina B que está conectado en la bujía? ¿Qué pasa cuando la tensión supera el umbral de ionización? Pues que salta un arco. Este arco lo que conecta es el principio de la bobina A con el final de la bobina B, como hemos dicho aquí. ¿Vale? Entonces se genera esa autooscilación. A ver, yo esto me lo he papeado, me lo he estudiado a fondo, he experimentado y entonces, pues, te puedo decir, en este caso EMC, que estás equivocado. ¿Vale? Y bueno, nada, esto pues lo dejo colgado a modo de explicación y si alguien encuentra algún fallo, por favor que me lo diga porque igual estoy equivocado y, oye, no soy infalible, me puedo equivocar. Vale, pues nada chicos, después de esto ya me voy a dormir que son las 5 de la madrugada.